Hola, buenas, mi nombre es José Paz y yo voy a explicar Nike en este trabajo. En primer lugar, decir que Nike es una empresa multinacional estadounidense que se dedica al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de artículos deportivos. Dicho esto, comencemos. Se ha pasado dos. En primer lugar, hablar del fondo de maniobra, que es el resultado que te da de la resta de los pasivos corrientes a los activos corrientes. En este dato, Nike es una empresa que se mantiene por encima de la media del sector y, como se puede ver aquí, en 2016 aumenta más de lo que llevaba haciendo en los años anteriores, que era un aumento más constante. Continuando, llegamos al ratio de liquidez, que no es más que la conversión del fondo de maniobra a un ratio para compararlo con las demás empresas. No tiene mucha importancia. Respecto a la prueba ácida, se puede ver cómo el resultado del fondo de maniobra no es debido a las existencias, debido a que en este ratio se restan. También, como se puede ver, es una progresión casi idéntica, como aumenta en los años 2013, 2014 y 2015, y en 2016 vuelve a aumentar de una forma más destacable. Continuando, llegamos al ratio de disponibilidad, en el que Nike también es la que se sitúa por encima de las demás empresas, que por cierto son Adidas, Puma y Skechers. Y como siempre, en el año 2016 vuelve a aumentar de una forma que no era la que llevaba haciendo. Empezamos ahora con los ratios de endeudamiento, en el que Nike se sitúa casi constante durante estos 4 años y no hace ningún cambio ni ningún movimiento a destacar. Pasando, llegamos al ratio de garantías, en el que Nike se situaba por encima de las demás empresas, pero en el año 2016 bajó para situarse casi junto a la media de este sector. Como se puede ver, Nike es la que lidera estos datos y gráficas. Esto se puede explicar debido a que en el año 2016, por eso explicaría cómo en 2016 o una gráfica sube o baja, debido a que tuvo, ahora ya voy, una bajada importante del pasivo corriente, un aumento importante, por consiguiente, del patrimonio neto. Y bueno, y eso se explicaría más o menos por qué en 2016 o las gráficas aumentan o disminuyen de una forma que no se solía hacer. Pasando, llegamos... ¿Qué ha pasado? Hostia, me cago en todo. A ver, es que la he liado un poquito. ¿Dónde estábamos? Me cago en todo, macho. Con lo bien que lo estamos haciendo. Vale, estamos aquí en el ratio de autonomía financiera, ratio de rentabilidad económica. No, estábamos antes. Aquí. Pasando, llegamos al ratio de firmeza, en el que, como vemos, Nike tampoco es que haga ninguna subida ni ninguna bajada, sino que se mantiene constante durante estos 4 años. Continuando, llegamos al ratio de autonomía financiera, en el que, como podemos ver, se sitúa por encima de las otras 3 empresas, y en el año 2016 vuelve a pegar una subida bastante importante. Pasando, llegamos al ratio de rentabilidad económica, en la que, como podemos ver, se encuentra por encima de las 3 empresas, pero esta vez no pega ningún cambio así drástico que se diga, sino que se mantiene más o menos constante, sube en 2015, baja en 2016. Vale, aquí ya llegamos a los 3 últimos gráficos, en el que se miden las ventas. Entonces, como en la contabilidad de Nike no salía el valor de las ventas, ha sido imposible realizar estos gráficos.
Así que, bueno, vamos a pasarlos porque, no sé, o sea, Nike está como una raya sin más. Vale, ahora llegamos al de rentabilidad financiera antes y después de impuestos, en el que, bueno, en el de antes de impuestos se puede ver como Nike, menos en el año 2016, que es cuando baja, eso se debe a la subida del patrimonio neto que ya hemos comentado antes, y en el de después de impuestos, pues igual, solo que su valor baja. Una vez comentado esto, muchas gracias. Hola, buenas, mi nombre es Santiago Palacios y voy a presentar el informe de la empresa Adidas. Adidas es una empresa multinacional alemana que se fundó en 1949 por Adolf Dassler y se dedica al mundo de la moda, el deporte, en especial la fabricación de calzado y ropa deportiva. En este informe que voy a presentar a continuación se va a realizar una evolución detallada del balance general de la empresa y su cuenta de pérdidas y ganancias, obviamente, durante los periodos comprendidos entre 2013 y 2016, y sobre todo haciendo hincapié en su situación de liquidez, solvencia y ratios, entre otras cosas. El primer aspecto que salta a la vista, nada más fijarnos en el balance de la empresa, es la estabilidad del activo no corriente, que durante todo el periodo observado se mantiene entre el 38 y 40%, lo que indica que la empresa no va a tener problemas de liquidez en el corto plazo. En cuanto al activo corriente, vemos que también es estable, incluso con un ligero incremento respecto al total de los últimos años, lo que revela que esta empresa sigue creciendo económicamente. Uno de los principales indicadores para analizar la liquidez es el fondo de maniobra, también llamado capital corriente, que nos muestra si la empresa puede hacer frente a sus exigencias como deudas a corto plazo con sus medios líquidos. Y en el caso de Adidas, vemos en el gráfico cómo va variando año a año. Por ejemplo, al principio es negativo, lo que significa que es una situación de no liquidez por ser la corriente de pagos mayor que la de cobros. Y en otros años es positivo, lo que explicaría que parte del activo se puede financiar con recursos permanentes. El fondo de maniobra se puede representar en forma del ratio corriente, que en este caso oscila entre el 0,8 y el 1,1, que es un valor idóneo teniendo en cuenta la magnitud del mercado en la que se encuentra este gigante de la moda. En el patrimonio neto, el aumento porcentual más grande se dio entre 2013 y 2014 en Adidas, que conllevó a un descenso respectivamente del activo corriente y el activo no corriente. Pero esto no se tradujo en un acumulamiento de reservas debido al gran crecimiento del pasivo corriente. De ahí que lo que explica. Y el ratio que describe esta situación sería el de endeudamiento, que al ser muy elevado indica una mayor deuda, un mayor riesgo también y un menor amparo para los acreedores. Otro ratio relacionado es el de autonomía financiera, que significa lo que depende Adidas de sus acreedores. Y en el caso de esta empresa, sorprende al ser extremadamente bajo, lo que significa que respecto también a la media de las demás empresas, que son Nike, Skechers y Puma, tienen menos dependencia respecto a los acreedores que ellos. En cuanto a su solidez y estabilidad, se encuentra en el rango de valores óptimos, por lo que la empresa alemana podrá financiar las inversiones a largo plazo mediante sus recursos propios. Lo que asombra al analizar el balance y cuando llegamos al pasivo no corriente es la drástica disminución que tiene lugar en 2016, con un peso total del pasivo más el patrimonio neto del 0,5%. Pero todo esto tiene una explicación lógica, ya que las deudas con empresas del grupo, asociadas y proveedores pasan del largo al corto plazo. Por eso la gran diferencia respecto a todas las demás empresas, que pega ahí un bajón, y eso se debe a... No, perdón, un bajón no, una subida, una gran subida del ratio de firmeza. Por eso es extremadamente inusual,
tiene un valor de 84, cuando en los años anteriores estaba entre el 1,5 y 2, que son valores más idóneos. Por eso que respecto a otras empresas se vea en la gráfica una gran subida, pero no debería ser lo común para esta empresa. Por último, para resumir de manera generalizada este análisis del balance, utilizamos el ratio de garantía, que es algo más bajo de lo normal, de la media del sector, que está entre 1,2, 1,3, debido a lo expuesto anteriormente. Indica que a las finanzas de la empresa les falta saneamiento y sigue dependiendo un poco de la financiación ajena, menos que las demás empresas, pero tiene ese punto. Y en cuanto al análisis de las pérdidas y ganancias, podemos observar que esta empresa Adidas debería tener algo de cautela debido a que su ratio de cobertura de intereses es negativo, por lo que el flujo en caja generado es ligeramente inferior a las cargas financieras que debe pagar. Y en cambio, comparado con su competidor directo, que es Nike, entre otras, su grado de capitalización, o sea, de constituir reservas, es mayor. Esto quiere decir que tiene más independencia financiera y por eso puede tomar decisiones a largo plazo con más independencia, obviamente. Además, el apalancamiento financiero es positivo, lo que significa que la financiación con deuda le resulta muy beneficiosa. Por otra parte, también es cierto que su rentabilidad económica y financiera es algo menor que la de Nike, que por así decirlo lidera el sector. Y todo este escenario, estos ratios, esta rentabilidad, todo en su conjunto, describe lo que es, por así decirlo, la disputa entre estas 4 multinacionales por hacerse con el trono mundial de la moda deportiva, pero también advierte la posibilidad de hundirse por el más mínimo fallo, y de ahí la importancia del análisis financiero. Muchas gracias. Skechers es una empresa multinacional de los Estados Unidos, fundada en 1992. Es una empresa que vende principalmente ropa deportiva y calzado. En este informe podemos entender la situación financiera de la empresa 2013 a 2016 año. El fondo de maniobra se puede expresar en forma de ratio corriente. El fondo de maniobra de 2015 es negativo, por eso el ratio corriente de 2015 es menor que 1. El resto de fondos de maniobra son positivos. Ratio corriente en los otros años son mayor que 1. Ratio de tesorería de Skechers en 2013, 2014 y 2016 son mayor que 1, es decir, la empresa puede hacer frente a sus deudas inmediatas sin tener que esperar a vender y cobrar las existencias. Pero en 2015, ratio de tesorería es menor que 1. Entonces, la empresa entre su realizable y su disponible no puede afrontar el pago de la deuda a corto plazo. Ratio de disponibilidad de 2015 y 2016 y el promedio de las 4 empresas son menor que 30%. Tiene problema de efectivo para afrontar las deudas a corto plazo. Ratio de solvencia de Skechers y el promedio de 4 empresas son menor que 1,5, pero son mayor que 1. Skechers ocupó el segundo lugar en las 4 compañías en términos de capacidad de pago promedio en los últimos 4 años y enfrentó problemas de quiebra, porque los patrimonios netos de Skechers son positivos y crecen año tras año. Los datos de ratio autonomía financiera de Skechers son menor que 0,7, es muy bajo. No es óptimo dado que accionistas soporten todo el riesgo financiero de la empresa. El promedio de las 4 empresas también es inferior a 0,7, lo que indica que existe el mismo problema en las 4 empresas. Ratio consistencia es similar con ratio de autonomía financiera. El valor óptimo de ratio consistencia es 2.
El dato de 2015 es 3,16, es mayor que 2. Los datos de ratio de endeudamiento en 2013 y 2015 son muy bajos. Exceso de capitales propios, solvencia excelente, pero afectaría negativamente a la rentabilidad de accionistas. También el dato de medio de sketches. Pero los datos de 2014 y 2016 es muy elevado, mayor endeudamiento, mayor riesgo y menor protección a actores. El dato de promedio de cuatro empresas, el valor óptimo. Los datos de rentabilidad financiera de sketches, aunque antes de impuestos o no, son positivos. Es decir, los accionistas obtienen rendimiento en la empresa. Los datos de promedio de cuatro empresas también son positivos y son mayor que los de sketches. Rentabilidad económica, es decir, la comparación de la rentabilidad. Podemos saber la rentabilidad de sketches no es tan buena como el promedio de cuatro empresas con los datos. Ahora explico la empresa Puma. En esta tabla podemos ver el activo no corriente continuo disminuyendo, pero excepto de la disminución del activo total entre 2014 y 2015. La tendencia general está en aumento. El patrimonio neto disminuyó en el periodo inicial, pero ha mostrado una tendencia al alza en 2014 hasta 2016. Pasivo total, la visualización de variación absoluta está creciendo y hay un cambio muy similar con el cambio de activo total. Al final, a partir de los resultados ejercicios de la empresa Puma está mejorando. Sobre el fondo de maniobra, según las tablas podemos decir que el medio de fondo de maniobra de Puma y la medio de sector son positivos, pero el de Puma todavía más alto que la media sector. Esto quiere decir que después de hacer pagado las deudas a corto plazo, la empresa todavía tiene dinero. También vemos que este fondo de desarrollo estable, es decir, la liquidez está bien. Sobre el ratio de liquidez, podemos ver los ratios de Puma y medio sector son mayores que 1 en todos los años. Según la media de todos el periodo, Puma puede pagar el 1,048% menos que la media del sector. Por eso la empresa, su fondo de maniobra es positivo, pero su situación en sector no es muy alto. Sobre el ratio de tesorería, en esta tabla decimos que la media del sector tiene más capacidad de pago que Puma en todos los años, aunque Puma va mejorando. Porque valores menos que 1, podemos decir que la empresa corre riesgo de suspender pagos al no tener activo liquidez suficiente. Sobre el ratio de disponible, según esta tabla podemos ver los ratios de Puma y medio sector son bajos y Puma siempre menor que el sector, es decir que Puma se puede tener problema para atender los pagos. Sobre el ratio de endeudamiento, según esta tabla podemos ver los ratios de Puma son muy bajos, es decir, Puma exceso de capitales propios, solvencia excelente, pero afectaría negativamente a la rentabilidad de accionista. Sobre el ratio de solvencia, este ratio, los de Puma y de sector son similar y todos los ratios son mayor que 1, es decir que la empresa puede pagar sus deudas y todo el resto que sobresalga de 1 es lo que le sobraría. Sobre el ratio de firmeza, la tabla decimos que el medio de los ratios de Puma es menor que la medio de sector. La medio de sector presenta mayor grado de seguridad que Puma. Sobre el ratio de autonomía financiera, la tabla decimos que el medio de los ratios de Puma es menor que la medio de sector. Con estos podemos decir que Puma depende menos de sus acreedores
pero esto no significa que sea mejor o peor. Sobre la rentabilidad económica, según esta tabla, los radios de Puma normalmente es menor que el medio del sector, es decir, que Puma tiene menos capacidad de realización con el activo que tiene con el resto de empresa. Sobre la margen económico sobre venta, según las tablas podemos decir que la medio del sector tiene un margen económico menor que Puma, aunque ambas están aumentando cada año, excepto 2015 hasta 2016. Según la media del periodo 2013 a 2016, Puma obtiene un beneficio de 6,8% y la media del sector un 4,4%. Sobre el ratio de activos sobre ventas, según las tablas podemos decir que la media del sector tiene los ratios de activos sobre venta mayor que Puma. Es decir, que Puma es una empresa con márgenes con pocos beneficios y baja duración. La última es la rentabilidad financiera. Según esta tabla, muestra los ratios de rentabilidad financiera de Puma es mayor mucho que el sector, es decir, la rentabilidad neto obtener de las capacidades propias de empresa de Puma es mayor que el sector.